Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a nuestro gran día de nuestro segundo aniversario, donde Dios se ha movido poderosamente, ¿verdad? Y hemos sido fiel y hemos creído en su palabra. Hoy vamos a celebrar con nuestros pastores de la casa, ¿verdad? Bienvenidos, Dios les bendiga. Amén. Gracias, hija. Estamos contentos de estar aquí contigo, ¿verdad? Y con el público que nos ve a través de la cámara. Amén. Para los que no nos conocen, somos los pastores Rafael Drullar y Karen Drullar. Bendiciones, Dios le bendiga. Amén. Amén. Y estamos sumamente contentos de estar aquí y estamos a la expectativa de lo que Dios hará este día. Amén. Pastor, cuéntame por qué Provocando un Avivamiento es el tema de este segundo aniversario y cómo empezó en usted. Bueno, ¿y a qué te puedo decir? Yo creo que es muy importante el avivamiento en una iglesia, en nosotros mismos, ¿verdad? Creo que en el tiempo que estamos viviendo se necesita un avivamiento. Amén. Porque estamos viviendo un tiempo donde estamos siendo distraídos. Amén. Donde no estamos enfocados en la cosa del Señor. Entonces el enemigo usa la distracción para distraernos y quitar de nosotros el verdadero enfoque, que es el buscar la presencia de Dios. Y yo creo que es muy importante que cada iglesia pueda experimentar Amén. Lo que es un avivamiento. Porque cuando un avivamiento viene a una ciudad, viene a una iglesia, es para avivar lo que estaba muerto. Es Amén. Para resucitar aquello que está dormido. Y hay cosas en nosotros que están dormidas, ¿verdad? Y cuando ese avivamiento viene, es para resucitar eso, para avivar Amén. Lo que está dentro de nosotros. Yo creo Amén. Que en nuestros inicios, en el camino del Evangelio, dentro de nosotros había como ese deseo de buscar más la presencia de Dios. Amén. Nosotros nunca nos conformamos, siempre queríamos más de Dios. Yo recuerdo que cuando nosotros, en nuestros comienzos, nosotros nos encerrábamos a buscar la presencia de Dios por Amén. X cantidad de días, ¿verdad? Nos encerrábamos en ayuno y oración como pareja, Amén. Pidiéndole a Dios un avivamiento. Queríamos ver un avivamiento tanto en nuestra iglesia local como en otras iglesias. Y yo recuerdo que hablamos con nuestro pastor y le pedimos permiso para nosotros formar un grupo, el cual hoy llamamos, lo tenemos dentro de la iglesia, que es el batallón. Y nosotros nos reuníamos y nos encerrábamos en la iglesia, con parte de la iglesia, buscando, tratando de provocar ese avivamiento. Algo que ya para terminar la pregunta, es que cuando el apóstol nos da la palabra profética acerca de lo que es comenzar Casa Ungida, y nos dio esa luz verde. Entonces yo recuerdo que yo me encerré con el Señor por X cantidad de días en ayuno y oración, pidiéndole al Señor su respaldo. Entonces yo recuerdo que cuando iba por el día 4, me quedé sin fuerzas, me quedé tirado en el piso sin fuerzas. Y entonces escuché esa voz, me fui en un éxtasis y escuché la voz de Dios fuertemente en mi espíritu. La escuchaba retumbando en mi oído, que me decía, el Señor me llamó por mi nombre, me dijo: Augusto, ¿qué haces ahí? Augusto, ¿qué haces ahí? Me lo repitió 2 veces y yo le respondí al Señor y dije: Señor, estoy aquí porque quiero ver un avivamiento, porque en mi corazón, ¿verdad? Yo no quería ser un pastor normal. Yo quería, yo siempre he sido enamorado de lo sobrenatural, no solamente yo, mi esposa también. Amamos lo sobrenatural, amamos los milagros, amamos las señales. Entonces el Señor me contestó, me dijo: Augusto, tú tienes lo suficiente dentro de ti para provocar un avivamiento. Increíble. Avívalo. Entonces yo creo que dentro de nosotros, ¿verdad? Desde el principio ha existido ese deseo
de buscar a Dios y de querer ver el más de Dios manifestado. Amén. Poderoso testimonio, pastor. De verdad que esas son las palabras que muchas personas hoy en día a veces quieren, pero no saben cómo. Y ese testimonio es bien poderoso. Amén. Pastora, ahora, ¿cuál cree usted que es la mayor necesidad espiritual que la iglesia hoy en día necesita para experimentar un avivamiento? Dios, para contestarte esa pregunta, Jessica, yo creo que hoy en día la iglesia de Jesucristo necesita buscar a Dios en ayuno y oración. Amén. Es algo que es la llave para que la iglesia de Cristo pueda experimentar lo que es el avivamiento verdadero. Si no hay oración, si no hay búsqueda, es imposible tú poder tener un encuentro con Jesús como lo tuvo Pablo, ¿verdad? Amén. Pablo tuvo un encuentro que cambió su existencia, que cambió quién él era. Entonces, como decía nuestra pastora cuando la entrevistaron, ella dijo, un verdadero avivamiento comienza con el arrepentimiento. Amén. Entonces, la iglesia de Cristo tiene que entender que para tú poder provocar ese avivamiento, tú debes de buscar a Dios en ayuno, oración, acercarte a su presencia, para que en su presencia Él te diga qué son las cosas que tú debes de cambiar. Amén. Qué son las cosas que tú debes de formar, de moldear, de dejar, para que ese avivamiento comience dentro de una iglesia, ¿verdad? Porque si no soltamos ciertas cosas, el avivamiento no puede comenzar. Así es. ¿Verdad? Porque queremos avivamiento, pero queremos el avivamiento siendo las mismas personas. Amén. Con la misma mentalidad. Entonces, para la iglesia de hoy en día, nosotros le aconsejamos para que ellos puedan provocar un avivamiento y la iglesia de Cristo entre en ese avivamiento, es que ellos se determinen a buscar a Dios noche y día, incansablemente, orar sin cesar, como nos dice la palabra, ¿verdad? Amén. Para que no entremos en tentación y podamos Amén. entonces experimentar lo que es el gran avivamiento en nuestras vidas. Así es, tener unos corazones sanos, ¿verdad? Que Amén. Dios obre en nosotros y Así pueda es. avivar esa llama dentro de nosotros. Eso es así. Pastor, ¿cómo aconsejaría a esas personas después de ser avivadas, ¿verdad? Para que no recaigan en donde estaban. Muy buena pregunta. El Señor le dijo a Moisés en el libro de Levítico capítulo 6, el fuego en el altar tiene que arder continuamente, no se apagará. Entonces yo creo que algo esencial, algo vital es que nuestro altar tiene que arder en fuego continuamente, no se puede apagar. Amén. Amén. Entonces yo creo que en cada hogar, yo creo que nosotros debemos, como creyentes, como cristianos, debemos de tiempo y espacio, dentro de nuestro tiempo, sacar un tiempo para el Señor y un espacio, sea en nuestra casa, ¿verdad? Un lugar donde nosotros podamos encontrarnos con el Señor, donde un lugar donde lo podamos consagrar para tener un encuentro, una intimidad con Él. Ese altar va a producir un fuego y ese fuego va a quemar la depresión, va a quemar la ansiedad, va a quemar la opresión, todo lo que nos afecta, el estrés. La razón por la cual hay muchos cristianos dentro de la iglesia que están en depresión, en ansiedad, en opresión, es porque su altar está apagado. Está humeando, como decía la pastora. Exactamente, está humeando. Entonces, ¿qué pasa? Antes de que un cristiano se apaga primero el altar. Porque el altar es lo que te sostiene. Ahí es que tú vas a intimar con el Señor, vas a fortalecer tu relación. Entonces el fuego tiene que arder continuamente, constantemente, para que tu vida sea una vida en victoria. Amén, pastor. Pastora, ahora la última. Finalmente, dígame, ¿cuál es el mensaje, verdad, para quienes anhelan a ver un avivamiento en sus iglesias y sus comunidades? Yo sé que usted explica un poquito ahorita de lo que es la iglesia y la comunidad cristiana. Explíquenos un poquito cuál sería la llave, verdad, usted como la madre de la casa, verdad, que ha adoptado el manto de nuestra casa, verdad, en Rhode Island. Explíquenos un poquito cuál sería esa llave para la comunidad. Amén. Esa llave, las preguntas van como en economía, Exacto. ¿verdad?
para que la iglesia, ¿verdad?, anhele ver ese avivamiento, las comunidades dentro de sus congregaciones, dentro de las comunidades. Primero yo creo que tiene que haber una disponibilidad. Amén. Tiene que haber una hambre que se cree dentro de uno, donde uno diga, wow, Dios tiene más para ofrecernos. No hemos visto el más de Dios. Todos los días hay un más de Dios, hay un de repente de Dios. Entonces cuando tú tienes esa hambre y ese deseo de que si tú ayer viste un milagro, viste un paralítico andar, viste una sanidad, viste una liberación, que cada día que tú veas eso sea como algo nuevo para ti. Amén. Para que te empuje a buscar el más de Dios. Lo que pasa hoy en día es que la iglesia se ha conformado. ¿Verdad? Con las historias de nuestro Mesías, de Jesús, cuando le daba la vista a los ciegos. Amén. Cuando los discípulos hacían los milagros, los prodigios también. Entonces la iglesia se ha conformado solamente con ver la historia, ¿verdad?, en la palabra, pero la iglesia de Cristo, o sea, Jesús, la palabra dice que se le fue entregado toda autoridad a nuestro Jesús, ¿verdad?, del cielo y la tierra, de todo, ¿verdad?, y que esa autoridad, esa llave se le fue entregada a la iglesia. Entonces la iglesia tiene el poder, tiene la llave en sus manos para cambiar todo lo que la iglesia desee cambiar. Lo que pasa es que la iglesia está muy cómoda hoy en día, Jessica, y no quieren pagar el precio. Todo lo quieren fácil. Todo lo quieren fácil. Ayunar, no quieren orar. Eso es no así. Quieren asistir a los servicios. Eso es así. No quieren leer la palabra. Eso todo es lo así. quieren escuchar la palabra en el servicio y ahí se quedan. Eso es así. Una palabra muerta no tiene cómo caminar sin fe. Sí, exacto. Entonces, para poder que eso, para tú ver ese avivamiento manifiesto en una congregación o en las comunidades, tú tienes que anhelarlo, porque para eso hay que pagar un precio. Amén, así es. No viene gratis. Así es. Y Poderoso. bien fuerte. Sí. Nosotros tenemos un gran ejemplo, lo puedo decir yo, de nuestros pastores, ¿verdad? Porque ellos están en comunión constante. Ellos nos ayudan a que seamos parte de los ayunos, ¿verdad? Cuando nos reunimos, de las vigilias, de nuestros servicios, cuando hay una constante comunicación, ¿verdad?, con la iglesia, todos nos unimos en un mismo espíritu y así es como la iglesia va a caminar en fe, creyéndole a Dios y siéndole fiel a Dios, ¿verdad? Amén. Esto es solamente un inicio de lo que se viene ahorita, ¿verdad, pastores? Amén. Gracias, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y no se muevan que ya volvemos. Bendiciones.